Hoy es lunes, día de nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, público de Cadena Sur, buenos días. Oscar, estamos dando a conocer lo del premio Xochiquetzali, que se inscribió la inscribieron porque los apoyan las organizaciones, una mujer transexual. Exactamente, fue algo novedoso dentro de la, que será cimentación de los llamados derechos de tercera generación. Así es, ¿qué situación está? Poco a poco iremos viendo más de esto, ¿verdad? Pues sí, porque no debería de haber una polémica, pero la va a haber porque los valores, no son valores, son, ¿qué será? Costumbres tradicionales siguen arraigadas y van a decir, pero si es un hombre, ¿cómo participa en algo de mujer? Pero bueno, la complejidad de la persona, la personalidad es tan compleja que no se basa solamente en elementos exteriores o biológicos. La homosexualidad, los científicos ya han demostrado que es más común en la naturaleza de lo que se podría ver. En la naturaleza se sabía del hermafroditismo, individuos que dentro de ellos mismos se fertilizaban y tenían, como creo que la solitaria es una hermafrodita, no necesita, también hay casos de personas de hermafroditas. Sí, pero me refiero a que lo que se veía así más común fuera de los seres humanos, pero las investigaciones que han avanzado más en aves, en mamíferos y todo, la homosexualidad es parte de la naturaleza. Que la cuestión eclesiástica lo niegue es otra situación, porque tú sabes que tardaron 500 años para reconocer que Galileo Galilei tenía razón. Definitivamente, bueno, pues ahí está el tema. Me llama la atención lo que dices, derechos de tercera generación. Qué bonita frase, ¿eh? Así les llaman. ¿Así les llaman? Derechos de tercera generación. Bueno, pues ahí los tiene usted. Qué interesante este tema. Finalmente, pues ya se dio a conocer la ganadora del premio. Y bueno, Oscar, adiós al cubrebocas, dijeron las autoridades la semana pasada. Y afortunadamente las autoridades locales, por ejemplo aquí en Morelos, se ha dicho, no, calma, precaución, ya está esta declaratoria, pero ha probado su eficacia en varias enfermedades, para prevenir varias enfermedades, y por lo tanto igual hay que tener precaución, ¿no? Efectivamente, en los tiempos de la pandemia, la gripe y otras enfermedades respiratorias prácticamente no se manifestaron, no hubo epidemias como inclusive la influenza, que es más contagiosa y más riesgosa, no se manifestó como tal. El cubrebocas ha sido una herramienta muy importante. Al principio yo fui de los que decían, ¿para qué se necesita el cubrebocas si es un virus tan pequeño que pasa por todos los...? Hasta que los científicos explicaron, y yo le entendí así, de que el virus no viaja solo, sino que tiene que viajar en las gotículas que expelemos cuando respiramos o cuando hablamos, y esas gotículas sí quedan detenidas en el cubrebocas, y aunque sea muy chiquito el virus, pero no pasa por eso, y ofrece una auténtica protección. ¿Te acuerdas que al principio, cuando a veces había personas que nos atrevimos a salir, casi vestidos de astronautas, una careta, sí, cómo no, guantes y no sé cuántas cosas más, porque no sabíamos por dónde podía llegar la enfermedad? Poco a poco el conocimiento, las vacunas y todo lo demás nos hicieron saber qué es exactamente lo que había que cuidar. Algunos ya se han confiado demasiado, no voy a decir quién, alguno de esos los pudiera tener. No digas. Lo pudiera tener a mi Vas izquierda, a contradecir no sé. a los científicos. Ajá. Sí, pues está bien. Entonces, con la ciencia, pero no deja de ser un instrumento muy importante para protección. La ley en Morelos está por decreto. Hay un decreto que hace obligatorio el uso de cubrebocas en casi todas las circunstancias. Y hasta que no se tumbe ese decreto, no puede quitarse la obligatoriedad. Sin embargo, quienes violen el decreto no pueden ser sancionados porque no se aprobaron las sanciones. Cada sanción es de ámbito municipal, la aplicación de las sanciones, y los diputados pues no son precisamente unos cumplidores de su obligación, ni estos ni los anteriores, por lo que desde que existe este decreto ley, no hay forma, porque los funcionarios, quienes trabajan en el servicio público, solo pueden hacer lo que les permite expresamente la ley, y si la ley no habla de las sanciones, pues por muy fijas que estén ahí, pues no son aplicables. Pero de que te ayuda, Evaristo.
Claro, y el gobierno en su momento, el Congreso en su momento, que fue donde se aprobó esta ley, pues lo decía con mucho orgullo. En Morelos el cubrebocas es obligatorio, pero como has dicho, pues quedó en el papel porque pues nunca se obligó a nadie, porque no había leyes para hacerlo. Leyes de ingresos. Así es, leyes de ingresos. Ley en general para obligarte. A ver, te sanciono porque no tienes cubrebocas. ¿Pero por qué? Porque está en la ley. A ver, ¿y dónde dice? ¿Dónde dice? Dame el reglamento. No había reglamento, no había manera de aplicarlo. Pero bueno, ahí quedó. Lo que sí me llama la atención sobre este tema, Oscar, es que la gente misma, en un principio reacia, poco a poco fue adoptando su uso del cubrebocas, y de hecho yo veo y aprecio, no sé si estés de acuerdo, pero que mucha gente se quedó acostumbrada, o sea, no importa ahora lo que se diga, mucha gente lo sigue usando en cualquier circunstancia. Pues sí, porque como tú comprenderás, sí hay gente responsable. Así es, no sé si sea gente responsable o no, bueno, seguramente para cuidar su salud, para prevenir muchas enfermedades. Y aquí lo decíamos en la semana pasada, cuando se dio esta disposición, sería interesante conocer las estadísticas de lo que estás comentando. ¿En qué porcentaje habrán disminuido otras enfermedades? Con el lavado de manos, con el cubrebocas, con el estornudo llamado de etiqueta. Yo pienso que sí impactó y benefició a la salud en general. Yo no te puedo dar las estadísticas precisas, pero fue un impacto notable de gripas e influenza. Prácticamente no se manifestaron durante los 2 años anteriores. Estamos empezando el tercero, ya ves que adelantaron una semana la vacunación contra la influenza, porque la gente está dejando de usar el cubrebocas, pero los 2 primeros años prácticamente no hubo epidemia, la epidemia tradicional de otoño-invierno, de esas enfermedades respiratorias. Y el lavado de manos, Oscar, la higiene en la preparación de alimentos, que también se tuvo que de manera obligada hacer, hoy también ya se está relajando, y eso también genera muchas enfermedades, si no hay un correcto lavado de manos. Exactamente, y ya ves que aparte están llegando otro tipo de males como la viruela símica. Como es la única viruela que hay, pues yo ya no quiero decirle viruela símica, la viruela, Coxsackie, ¿cómo se llama también? Ajá, y todas esas se pueden, el cubrebocas y el lavado de manos ayuda a evitar la transmisión o corta la cadena. Fíjate que yo cuando me enfermé de COVID, te dije que esa vez el episodio finalmente me dejó un ligero daño en uno de mis pulmones. Me contagié en la Ciudad de México, donde me confié, ya ves que allá son aglomeraciones pero bárbaras, pero todo el entorno en el que vivo se protegieron, y entonces prácticamente solo contagié a una persona. Wow. Sí, eso me sorprendió, y es con la persona con la que estuve viajando, y fue la única persona que en lo personal me consta que contagié, y el resto de las personas que viven o trabajan cerca de mí, nadie se enfermó porque usaban las medidas de protección. Exactamente, esa es la clave, seguir usando las medidas de protección. Ahora, la Organización Mundial de la Salud había dicho que ya se iba a acabar la pandemia, pero todavía no tenemos esa declaratoria. Ni hay fecha todavía. No hay fecha. Fíjate que, por ejemplo, una persona también de mi entorno ha viajado varias veces a Europa. La primera vez en este año se sorprendió de que allá es la normalidad, no existe cubrebocas, no hay medidas, toda la vida es normal. Pero recién acaba de regresar a Alemania, donde en estos momentos tienen graves problemas sanitarios porque los hospitales comienzan a saturarse por enfermos de COVID. Uy. En donde allá ya tenía pues casi un año que habían vuelto a la normalidad. O sea que en un descuido, otra vez, y como ya ves que la COVID va variando, si no tienes la vacuna adecuada, tienes una vacuna que te protege contra otra variedad, pero llega una nueva, quizá no sea como al principio. ¿Te acuerdas cuánta gente murió? Sí, cómo no. Hasta los escépticos que decían que no les hacía nada Yo creo que fueron los primeros, pero en fin. A nivel nacional fue muy famoso el caso de un vecino creo que de Junacatepec o de Azochiapan, cuando el gobierno del estado determinó que el hospital de aquel lugar fuera un hospital COVID, y que junto con otros vecinos amenazaron con quemar el hospital si llevaban enfermos de... Sí. Y esa persona murió de COVID. Fíjate qué situación, qué paradojas tiene la vida. Pues ahí tiene el tema. Yo creo que podemos concluir que ya va a ser una decisión personal, según vea uno el entorno y sobre todo la manera de cuidarse. El cubrebocas pues no afecta, ¿no? Uno puede seguir utilizándolo, no pasa nada.
no afecta en la salud, al contrario, trae beneficios. Y sobre todo, eso sí, lo dijimos aquí muchas veces, Oscar, desde que empezó la pandemia, lavado de manos frecuente, eso es una obligación, no es un tema de la COVID solamente, es para cualquier enfermedad. Bueno, y otro tema que estuvo en la sociedad la semana pasada fue este asunto de Tetelcingo, que se quiere convertir en municipio, nuevo municipio indígena, y ya se dispuso de una consulta para ver qué opina la gente. Mira, las leyes para que una comunidad indígena se convierta en municipio son tan laxas, tan fáciles de cumplir, que Tetelcingo tiene que ser municipio indígena porque pues todo está dado. Sin embargo, Tetelcingo, en esa comunidad, en territorios de esa comunidad se encuentran grandes desarrollos inmobiliarios del municipio de Cuautla. O sea, allí se cobra mucho predial. Hay almacenes, fraccionamientos, hay muchas. Entonces, el que estaba de alcalde en aquella época, hace 2 trienios, no permitió, y metió recursos y todo más, y bloqueó, y solamente Sosocotla, Hueyapan y Coatetelco lograron hacerlo. Pero estos han sido nada más caminos para retardar. No toda la comunidad de Tetelcingo quiere ser municipio indígena, más después de todo lo que se ha visto, pero hay una parte muy importante porque es un municipio que sería próspero. ¿Por qué? Porque te decía, para empezar, tiene la capacidad, el potencial de lograr muchísimos ingresos propios, a diferencia de Sosocotla, donde nadie paga el predial, por ejemplo. Tantito por la cultura y tantito porque no está regularizado las superficies, o en Coatetelco, que es el mismo caso, o Hueyapan, pero Tetelcingo es otra situación diferente. ¿Crees entonces que va a tardar para esta situación, a pesar de que dicen que en enero ya se tendrán los resultados de la consulta? La consulta no es vinculante, sino que los resultados se les van a aportar a los diputados, al Congreso, okay. Y a partir de eso el Congreso va a determinar qué sigue y todo lo demás. Si todo esto se mueve a velocidad de diputado, en el 2045 habrá municipio indígena, pero a lo mejor la justicia federal interviene otra vez y obliga a los diputados, pero la municipalización pinta como irreversible, como es el caso del otro tema que enlistaste para esta participación, la sustitución de la diputada que fue asesinada hace 2 miércoles. Correcto, y ahorita hablaremos de eso. Solamente entonces reiterar lo de Tetelcingo, que pues no se sabe todavía, y Alpuyeca también quiere, Oscar, están insistiendo mucho ahí en Alpuyeca. Y es igual, o sea, no hay ningún requisito que no puedan cumplir los del grupo que promueven la municipalización. Normalmente los que no quieren la municipalización son ciudadanos que son, como en todos lados, pasivos y no van a hacer una movilización, difícilmente harán una movilización para oponerse a que los municipalicen. Igual, Alpuyeca es un lugar que no tiene ingresos propios importantes. Eso es muy importante porque recordemos cómo le están pasando los actuales municipios indígenas, ¿no? Que por una disposición del entonces gobernador, pues se agarraron de ahí. Y bueno, vea usted cómo andan estos municipios sufriendo por falta de presupuesto. En fin, ahora sí vamos a este tema, Oscar. Ya pasaron, como has dicho, 2 semanas de que desafortunadamente ultimaron a una diputada y todavía no se sabe cuándo van a nombrar a su suplente. Se sabe que tiene una suplente. La semana pasada hablábamos del tema y decíamos pues del proceso que tenía. Este fin de semana se dieron noticias y aquí el tema es qué va a pasar ante esta situación, qué importancia tiene de que nuevamente sean 20 los diputados, cuánto tiempo va a durar este asunto, en fin. Margui Zoraida del Rayo es la esposa de Roberto Yáñez, es la suplente. No hay ningún impedimento para que tome posesión. Tenía un proceso en su contra, ya ves que mencionábamos, porque ella obtuvo de manera irregular una pensión acreditando situaciones laborales que fueron falsas. Pero con las bondades de la ley, del Código Penal, ella tiene derecho a resarcir el daño para que el proceso en su contra quede sin efecto, y a eso se ha inclinado. No es porque fuera buena persona y eres buena y pecaste una vez y ya, no, la ley le permite en estas circunstancias. Entonces la semana pasada se anunció que ya hubo arreglo. No revelan la cantidad que va a resarcir al Congreso por lo que ya ha cobrado, son como 3 años de su famosa pensión, que aquí le llamamos doradas, una pensión bastante
abultada Jugosita. para lo que ella hizo. O sea, ella imagínate que sin merecerla te dan 40, 50, 60, 70 mil pesos. En este momento no recuerdo cuánto le dan a ella, pero el caso está de que no falsificó documentos para dárselos. Pero la semana pasada, el jueves, su abogado anunció que habían logrado un acuerdo y resarcir el daño al Congreso le permitirá, una vez que se resarza el daño, que no dijeron cuál es el monto, el juez emitirá que queda sin efecto el proceso. Entonces ya no tiene nada que la cuestione. Así suena horrible esto, pero no hay forma de acusarla de nada y aunque hubiera, ella puede tomar posesión. Si ya la hubiera nombrado diputada, inmediatamente tendría inmunidad y menos la pueden juzgar por los delitos que cometió, porque hay que decir que ella cometió delitos. Así es, y todo un delito por lo menos. Aquí todo lo que se evidencia, Oscar, es que tristemente, pues nuestros diputados, en este caso del que estamos hablando, por ejemplo, para no ir más, pues tienen antecedentes no muy gratos, ¿no? Tienen circunstancias no muy propicias, no muy idóneas para ser un legislador, imagínense. Y ahora vamos a nombrar a la nueva diputada. Yo no la conozco, no tengo nada en su contra, pero está cuestionada por falsificar documentos, por querer aprovecharse del erario, y lo logró. Y ahora dicen, bueno, paga y ahí termina la pena. Pero la actitud, la acción que fue motivada en su momento y que consumó, pues esa es la persona que ahora podría llegar al Congreso. Y en esa circunstancia pues había muchas, hay muchas personas que aprovecharon, creo que hasta la propia Gabriela, no lo sé, tú me dirás. Ella se puso como indígena. No, pero antes, en lo de las pensiones y no, eso. En realidad ella no fue una concuña o cuñada de ella. Una familiar de ella. La esposa, ella es cuñada de José, o fue cuñada de José Manuel Tablas Pimentel, exalcalde de Ayala, diputado local, cuya mujer, una persona de 30 y tantos años, logró otra de las famosas pensiones doradas. Correcto. En realidad eso fue. Lo que pasa es de que no había la suficiente información al principio de quién era. Sí, porque se especuló eso también. Sino ella se autoascribió como indígena y pues bueno, y defendió, al final jugaba con las palabras y decía como que ella era originaria de un poblado indígena, pero o era residente, no entiendo, pero en realidad ella usó la autoadscripción indígena como una de las herramientas para llegar al poder. Hay un diputado que se apellida Solís Serrano, de Movimiento Ciudadano, cuya esposa también fue procesada por tener una pensión de esas doradas, y logró él, a través de su influencia como diputada, que la declararan como testigo, que en lugar de procesada atestiguara contra los, y así la libró de procesamiento. Y hay un montón, creo que el requisito para ser ese Solís Serrano, ese es para ser diputado local es tener antecedentes penales o no tener honor o carecer de escrúpulos. Entonces, si alguno de la gente que nos está viendo cree reunir esos requisitos, sobre todo en abundancia, pues les conviene postularse porque tienen más posibilidades que una persona honesta y honrada de llegar a la diputación. Triste situación, los atributos que hoy nuestros diputados pues tienen, ¿no?, para ocupar esos cargos, y ahí están, caray. Bueno, por eso andamos como andamos, la peor legislatura de todas las últimas, ¿no? Y todavía está en su primer año. Bueno, acaba de empezar su segundo. No tuvo que terminar la legislatura para que pudiera ser clasificada increíble, como la peor legislatura de la historia. Nomás duró 3 meses, creo, 2 meses, ¿no? Su impulso. Del 1 de septiembre a los primeros días de diciembre, cuando surgió el conflicto que los paralizó. Los paralizó por todo un periodo, un periodo legislativo. Y que siguen paralizados, Evaristo, todavía no arrancan. Así es, ni hablar, Oscar. Pues ahí tiene los antecedentes, vamos a esperar. Te digo un dato. En la Comisión de Trabajo, que es la que autoriza las pensiones y todo, hay más de 1,000 expedientes esperando aprobación. Más de 1,000, imagínate. Bueno, ya basta, es suficiente de malas noticias, tristes noticias. Pues gracias, Oscar. Te veo más grande, compañero. ¿Qué? ¿Cumpliste años o qué? Cálmate. No. Es cumpleaños de Oscar Davis, fin de semana. A ver, ponle ahí las mañanitas. ¿Cuántos cumpliste, Oscar? ¿No lo puedes decir? No. Dato secreto.
Perfecto, pues ahí tiene, a nombre de todo el equipo de Cadena Sur, Oscar, muy agradecidos por tu colaboración, tu participación semanal. Deseamos que este año esté lleno de vida, que tengas mucha salud, nos sigas acompañando y aportando lo que sabes a todo el público de Cadena Sur. Realmente, muchas felicidades. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Cadena Sur.